de fabricantes, podríamos establecer que solamente hay un 15% son empresas formalmente establecidas. Y llámese, por ejemplo, la compañía peruana de pinturas, en la cual me formé en el año 86 al 94. Tuve la oportunidad de trabajar en esta fábrica, que a través del tiempo esta empresa pues ha logrado crecer enormemente, situándose como una de las empresas monopólicas, podríamos establecer hoy en día en el país, ¿no? ¿Cómo es que surge la Compañía Peruana de Pinturas? Pues son sus dueños iniciales, eran unos alemanes. Lamentablemente, el mal manejo por parte de uno de los accionistas, que en realidad era el hijo del dueño, llevó pues a la debacle a esta empresa, ¿no? Que ya tenía pues, ella fue creada en el año 1935. Hablamos, por ejemplo, del 1980, ¿no? 84, 85, entra en crisis y en esa época la industria textil, hablamos, por ejemplo, de la época del primer gobierno de Alan García, entró en dificultades, ¿no? Y los accionistas de lo que se llamaba el grupo textil, que funcionaba en la avenida Nicolás Ayllón, cruce con el puente Santa Anita, el grupo Unión, Textil La Unión, pertenecía al grupo Brescia, ¿no? De repente ustedes en algún momento habrán escuchado hablar del grupo Brescia. El grupo Brescia actualmente pues es, como se dice, uno de los 12 apóstoles que manejan la economía del país, siendo pues uno de los líderes en grupos económicos. En esa época se dedicaban a la industria textil mediante el grupo La Unión, y a la vez también al sector inmobiliario. Como la industria textil está pues en decaimiento, ¿no? Ellos vieron la oportunidad, una oportunidad de negocio, en el sentido de que, bueno, en la industria textil, para hacer la solidez de las telas, utilizaban emulsiones acrílicas o emulsiones vinilacrílicas, que eran pues resinas poliméricas, ¿no? Y como la industria está pues en decaimiento, tenía pues un elefante blanco aquí en la zona de Ñaña, tenían sus fábricas de resinas y se preguntaron, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con esto? Pues analizaron y dijeron, bueno, esta emulsión acrílica también la podemos utilizar en el rubro de pinturas. Entonces busquemos una alternativa, ¿no? Y esa alternativa se dio pues en la Compañía Peruana de Pinturas. Como estaba en quiebra, pues no tuvieron la mejor oportunidad de ofertar y comprar la fábrica. Es así que en el año 84, 85 compran la Compañía Peruana de Pinturas, y en la cual tuve la oportunidad, ¿no? Yo recién egresaba a la universidad conjuntamente con otros estudiantes de la UNI. Salió un aviso en la facultad del Grupo Unión, Grupo Textil La Unión, solicitando practicantes, ¿no? Entonces solicitaban practicantes y pues como todo estudiante, buscando siempre la oportunidad de poder hacer sus prácticas,
era un requisito en esa época, creo que eran 2 créditos. Entonces nos presentamos varios, ¿no? Varios. La empresa Grupo Unión solicitaba pues practicantes para diferentes áreas. Unas son el mismo Grupo Unión, que era la parte textil, y otro era pues para una nueva empresa, que en esa época yo no sabíamos lo que estábamos postulando. Como una empresa formal, pasas una evaluación psicológica, ¿no? Psicotécnica, y posteriormente de conocimientos y una entrevista final, ¿no? Obviamente supervisado por psicólogos que pues te evalúan, ¿no? Tus capacidades, ¿no? Si es que puedes de repente trabajar en una empresa ya establecida, en la cual prácticamente todo está establecido, y te dedicas a lo rutinario, que es el control estadístico, control de calidad, ¿no? Prácticamente. O bien tienes las facultades como para empezar pues una nueva aventura en el rubro industrial. Y en ese contexto fuimos elegidos, entre comillas, eh, un compañero, Manuel Chávez Pinchi, código de ingreso, código 78, y el que habla, código 77, código de ingreso a la UNA. Entonces llegamos a esta empresa y bueno, vayan ustedes a tal empresa y bueno, al final ni sabíamos qué cosa era y era la fábrica de pinturas que recién habían adquirido, ¿no? O sea, obviamente cuando tú compras una empresa, compras también los pasivos. Y dentro de los pasivos, pues habían pues ya un jefe de planta, ya había una estructura organizada que provenía de la empresa anterior y se quedaron pues con un ingeniero de la Universidad del Callao, el ingeniero Azalde, que fue el que nos entrevistó, pasamos por el gerente general, don Julio Salas Padilla, y tuvimos la oportunidad de trabajar en esa empresa. Trabajamos, Manuel Chávez Pinche le dieron la oportunidad en ver todo lo que eran pinturas para lo que es el área arquitectónica, el área doméstica, y al que habla en el área de lo que eran las pinturas para embarcaciones, pintura para barcos y sector aeronáutico, todo lo que eran bases solventes. A través de los años, esa empresa fue creciendo bajo un manejo magistral del gerente general, logró copar el mercado competitivo con respecto a las otras marcas del mercado, que eran Tecno, Vencedor, tenían otra marca, FAS, ¿no? Habían como 5 o 6 fábricas en el mercado, todas formales, y a partir del 90 empiezan a aparecer empresas, entre comillas, informales, ¿no? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, una vez que salgo de CPP por ofrecimientos, es como si ustedes alguna vez van a tener la oportunidad, ¿no? de que ustedes van a ser supervisores o asistentes de producción o asistentes de desarrollo y no tienen más techo que el que sigue, ¿no? Entonces, las alternativas o las alternativas de mejora o de superación se ven limitadas porque tú tendrías que esperar que el que está arriba tuyo se vaya o pues lamentablemente pueda fallecer y tú puedas ocupar su cargo y ganar pues mejores sueldos. No había todavía una estructura organizativa que genere pues nuevos puestos o nuevas gerencias o nuevos cargos. Entonces tuve la oportunidad de entrar a una empresa pequeña y empezamos a fabricar lo que es el rubro de pinturas, ¿no? En cuanto a lo que era el CPP, siguió creciendo. O sea, el factor más importante en todo negocio, en toda empresa, es el factor capital, ¿no? Ustedes de repente en algún curso lo verán en economía de procesos,
que el capital es muy importante en un negocio, ¿no? Si no tienes capital, pues estás limitado y con el tiempo a desaparecer, ¿no? Porque pues las oportunidades de crecimiento se ven limitadas porque pues no tienes el soporte económico como para poder ampliar tus procesos, mejorar tus procesos, comprar maquinaria nueva, eh, implementar, por ejemplo, un laboratorio de control que te asegure la calidad de tu producto. Entonces, tarde o temprano tienes el destino pues a desaparecer, ¿no? Como Vía Capital, Grupo Brescia, empezaron a crecer y empezaron a copar el mercado, ¿no? Y se preguntaron, ¿no? Bueno, estamos que competimos continuamente con, vamos a suponer, con Tecno, ¿no? Con Tecno. Y de Tecno, lo mejorcito que tiene es la línea de maderas. Pues vamos a suponer, ¿no? La línea de maderas. Hemos formulado, hemos traído, bueno, los mejores ingenieros, como se dice, no, hemos absorbido ingenieros de otros lados y estamos creciendo. Pero no en lo que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la otra empresa, que vamos a suponer es Tecno con su producto, vamos a ver, Full Sealer, que es un producto para maderas, el usuario final, o sea, el usuario, el carpintero, el ebanista, pues se han acostumbrado a ese producto. Hay un proceso de fidelización a la marca. Es igual que en el rubro de maderas, la laca selladora, por ejemplo, es un producto, por más calidad que tú tengas, el ebanista compra paracas, ¿no? A pesar que tú has desarrollado un producto mejor, pero siempre va, no, yo quiero paracas, porque le gusta el color, porque, bueno, qué sé yo, ¿no? Tiene sus características. Entonces, ¿qué hicieron, no? ¿Qué hizo CPP? Bueno, si no puedo competir con ellos porque ya tienen la fidelización del cliente, lo más lógico, ¿qué cosa es? Lo más lógico, pues, es absorberlo, esperar una caída de la empresa y, pues, absorberlo. Es así como CPP en ese momento era Compañía Peruana de Pinturas, compra en el sector de protección de embarcaciones a Pinturas FAS, compra Pinturas Jet, que era líder en lo que era mantenimiento de embarcaciones. Posteriormente se compra a lo que es Vencedor, la fábrica de pintura Vencedor, y que eran pues no eran empresas pequeñas, eran monstruos en el rubro de pinturas. Luego compró Paracas, luego compró a Tecno, ¿no? Y ha crecido tanto que se ha ido hasta Chile y ha comprado pues, la fábrica de pintura más grande de Chile, que es Tricolor. Entonces, hoy en día maneja pues todo el sector de pinturas. Si ellos suben su precio, todo lo demás le sigue la cola. Y dentro de ellos pues está pues también Pinturas Anipsa, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocerlo cuando recién empezaron pues en un, como se dice, entre comillas, un corralón. Hoy en día pues tienen un mercado significativo, ¿no? Hasta hacen propaganda en los partidos de fútbol, etc, etc. Se hablan otras cositas, pero dejemos de lado esas situaciones. Ustedes saben que el país ha vivido siempre muchos momentos de corrupción. Por ahí se habla de algunas cositas no muy claras. Sin embargo, están ahí, ¿no? Están ahí en ese rubro, que son las empresas más formales. Sin embargo, existen una diversidad de fábricas pequeñas, entre pequeñas, medianas y micro pequeñas. Por ejemplo, yo tengo un taller de pinturas. Es una microempresa que cuando la señorita Hillary, por ejemplo, tiene una relación, por ejemplo, con una empresa y necesita hacer un mantenimiento de un condominio, por ejemplo, y de repente va a llegar a ser contratista y dice, bueno, ¿qué hago para reducir costos? ¿No?
Entonces viene y me solicita, ¿no? Me dice, ingeniero, ¿sabe qué? ¿Me puede fabricar 50 galones de pintura para señalización base agua? Muy bien, yo tengo mi taller y se lo hago, ¿no? Empresas que son de este tipo, hay varias, que utilizamos los conocimientos que hemos adquirido a través de los años para, pues, posicionarnos mínimamente en el mercado, ¿ok? Entonces, es así como se desarrolla el mundo de las pinturas. Obviamente, estas empresas que yo menciono, por ejemplo, el caso de la CPP, que hoy en día se llama Croma, que es una corporación de productos químicos, porque también está en otros rubros. Entonces, ya no tan solo fabrican resinas para sus pinturas, fabrican envases, ¿no? Y otros insumos más, ¿no? Entonces, van creciendo en cuanto yo necesito esto, entonces mejor, en lugar de comprarlo a 10, lo compro a 6 por fabricación, me recupero un 40% más y va creciendo el negocio. Como nosotros sabemos, todo producto tiene que tener confiabilidad dentro del mercado. Esa confiabilidad dentro del mercado significa de que yo pues tenga estos ciertos atributos, que mi producto pues mantenga cierto grado de estandarización, ¿no? Que lo que saco hoy día sea igual mañana y pasado y siempre tengan la misma calidad de producto. ¿Y eso qué significa? Significa que yo pues controle, ¿no? Haga un control antes, un control en y un control post. ¿Eso qué significa? Que haga mi control de calidad de materias primas, mi control de proceso, ¿no? En los procesos de fabricación, y haga un control una vez que haya terminado mi producto. Control de producto terminado. Y eso es lo que tienen pues las empresas más formales. La informalidad, ¿no? La informalidad, su intención es producir, 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 vender, vender, vender y cobrar, cobrar, cobrar. Muchas veces esas empresas inicialmente empiezan con unos controles mínimos de calidad, pero para ellos colocar pues un ingeniero o colocar un analista químico es un costo y no evalúan el costo-beneficio, ¿no? ¿Qué es lo que significa que tú controles tu producto? Entonces van por lo otro, ¿no? No evalúan eso, entonces dejan de controlar. He tenido la oportunidad a través de todos estos años de asesorar muchas empresas en el rubro de pinturas, en el rubro de solventes, diluyentes. Y como les digo, siempre se le plantea pues tener pues los controles respectivos en cada sector, o al menos en el producto terminado. Sin embargo, pues, como le menciono, dejan de lado eso y empiezan los problemas, problema de sedimentación, problema de pudrimiento, pérdida de viscosidad, y eso a la postre redunda pues en un producto de baja calidad. Muchas veces las fábricas pequeñas están pues en el límite de la calidad, ¿no? Por cuestiones de costos. Son productos económicos, entonces la adición de los aditivos están pues en lo mínimo. Imagínense que por error Allison se equivocó, no pesó adecuadamente, ¿no? Y pues va el producto al mercado, pasa 3 meses y empieza a tener un mal olor. ¿Eso qué significa? Que el preservante no ha sido adicionado en la cantidad suficiente y pues las bacterias empiezan a comerse, entre comillas, o a degradar, si quieren ustedes técnicamente, a los espesantes celulósicos, que son compuestos orgánicos, lo degradan y pues se genera pues las pérdidas de viscosidad y los malos olores por putrefacción.
Es así como sucede en las empresas informales, ¿no? Porque están pues reduciendo siempre para tener menor costo. Los aditivos lo manejan pues en los límites inferiores. Bien, esa es una pequeña introducción a lo que es el mundo de las pinturas, una experiencia que he tenido a través de los años. Y la recomendación siempre es pues de que eh, un producto que es controlado pues da seguridad de que tu producto sea competitivo. Hoy en día en el mercado no tan solo sirve ser competitivo, no tan solo sirve tener un buen producto, se requiere tener un buen costo, se requiere tener un buen servicio. Es decir, que el producto llegue al cliente en el tiempo que él ha solicitado y en la calidad que él ha solicitado. Es decir, hoy en día, la importancia de la competitividad se da pues en la satisfacción del cliente. ¿Y cómo satisfacemos al cliente? Entregándole puntual y entregándole un buen producto. Sin embargo, aparte de ello, podemos tener 3, 4 empresas que son competitivas, te dan en el mismo tiempo y te dan pues un buen producto. Entonces surge otro aspecto que es muy importante en lo que es la comercialización de los productos y es la innovación. No sé si ustedes, por ejemplo, han observado, si han tenido la oportunidad de ir a un supermercado, Sodimac o otros, ¿no? Promar, por ejemplo, y observar algunos envases. Los envases, por ejemplo, hace buen tiempo, todos eran de color blanco y tenían su logotipo de la empresa. Pero Tecno, por ejemplo, ha innovado. Ha puesto pues unos envases de color negro, color fosforescente, que son llamativos al cliente. Innovación. Entonces lo diferencia de los otros, a pesar que tiene la misma calidad. Otros pueden innovar en cuanto a calidad de producto. Yo puedo de repente tener un mismo producto, pero le voy a dar un valor agregado. Bueno, voy a decir que cuando llueve el agua, cuando cae sobre las paredes, resbale, ¿no? Y eso es una propiedad muy importante, ¿no? Que tiene que ver mucho con la tensión superficial. Entonces, le está dando un valor diferenciado con respecto a otros fabricantes. Innovación. Otro, por ejemplo, anteriormente se vendía envases de 5 galones. Hoy en día Tecno y CPP han sacado envases de 4 galones. ¿Por qué? Porque han hecho una estadística de que comúnmente los pintores compran de 5, pero siempre les sobra algo. Medio galón, un galón. Y eso a la postre, por cuestiones de espacio, de contacto con el aire, tienden pues a malograrse. Entonces han creado pues una nueva matriz de 4 galones. ¿Ok? Eso es una pequeña introducción. Ahora me dirán ustedes, pero ¿qué cosa es pintura? Vamos entonces a empezar viendo este rubro de las pinturas. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? La mejor forma de poder aprender es que ustedes pregunten, ¿no? Aprovechen la oportunidad de lo que conozco sobre este rubro, porque yo puedo hacerles en forma general, pero por ahí de repente a alguien se le ocurre preguntar algo y pues podamos ampliar un poco más los conocimientos. A ver qué pasó acá. Ya. Bien. ¿Qué observamos en en estas 4 láminas? A ver, ¿qué observamos?
¿Qué me pueden decir al respecto? Ahí está mejor. A ver, Carguatanta, ¿qué observas Sí, en los ¿verdad? cuatro gráficos? A ver, dime, ¿qué observas? Así, sin miedo, ¿no? ¿Qué observas? Una casa, un carro, Ya. ¿Y cómo lo ves? el, o sea, lo veo colorido, ¿no? Colorido. ¿Te gusta? Sí. Ok. Ahí hay una razón, ¿no? Que sea llamativo, que sea de agrado, que sea decorativo, de tal manera, pues, que sea aceptado por el cliente. ¿Qué otra cosa ves? A ver, Alison, ¿qué te sugiere esa, por ejemplo, lo de los botecitos? Eh, los botecitos están pintados de un solo color y me imagino que se diferencia de acuerdo a la persona que le pertenece. Ya, pero esos botecitos vamos a suponer que estamos en el mar, están inmersos en agua. ¿Qué te sugiere eso? A que las pinturas están utilizadas para un tipo de protección. Ok, otro efecto, ¿no? Carhuatanta mencionó de que le gustaba decorativo, ¿no? Ahora Alison menciona pues de que, bueno, está en el agua, ¿no? Y el agua, si es agua de mar, pues tiene sales. Y si la embarcación es de metal, acero naval, pues en algún momento, por desplazamiento de los iones cloruros, van a llegar pues hasta la superficie metálica y va a haber un proceso de corrosión. Si yo no coloco esa pintura o ese recubrimiento, lo que va a suceder es que el ataque va a ser más rápido. Entonces estamos otorgándole un aspecto de protección, ¿no? Protección. Joseph, me parece que contigo ya hemos visto algo. ¿Qué ves en la parte de la canchita de fútbol, creo, de fulbito? Joseph Fernando. ¿Qué Profe, observas en la cancha de fulbito? eh, hablando de las pinturas, lo que es el recubrimiento ¿cómo se llama? De los metales que están alrededor de la canchita. Ya. Pero ¿qué más? Yo veo ahí algo más interesante. Ahí veo que están pintando, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero ¿para qué lo pintan? ¿Por qué pintas una cancha de fútbol? Para los bordes, los límites. Ok. Hay unos límites, ¿no? Ujú. ¿Y eso qué te indica? De que tienes que apreciar cuáles son tus límites. Más allá de ellos no puedo salir. Más allá de ellos no puedo cruzar, ¿no? Entonces, otro aspecto es el de señalización, ¿no? Yo puedo utilizar las pinturas para señalización, para indicarme, pues, qué cosa está permitido y qué cosa no está permitido. Y de pasarela, como dicen muchos, para verlo, pues, ordenado, ¿no? Bonito, ¿no? ¿Correcto? A ver Anthony Sebastián, ¿qué ves en el carro ese último modelo? Respecto a la pintura, que parece que estuviera así recién pintado, o sea, ha mantenido no sé cuándo lo habrán pintado, pero se ha mantenido así ¿Y qué, en ese estado. ya, qué es lo que te agrada de eso? ¿Por qué para ti ese auto de los años 50, de los gángster, se ve bonito? Porque está todavía conservado.
no se observa ni un rayón, no se observa ni una degradación de pintura. Bueno, por la parte en la parte de arriba. En cambio, las llantas se observa que están un poco desgastadas, pero bueno, no es tanta la imagen, la que da más imagen es la parte de arriba. Pero Ok. Estás protegiendo la superficie de este auto de un medio o de un agente. Vamos a suponer que ese auto está pues en el Callao, ¿no? Está en la zona de Atahualpa, en la zona de Centenario, ¿no? Que son zonas cercanas al mar, a los barrancones, y hay una alta salinidad, ¿no es cierto? Entonces, estamos protegiendo de ambientes agresivos. A diferencia de las embarcaciones, que lo estamos protegiendo también de agentes agresivos como es el agua salada, ¿no? Entonces, el ambiente también, pues, tiene su agresividad, ¿no? Imagínense que es una zona costera donde, pues, fluye viento, ¿no? Con ciertas partículas de sólido, de arena, ¿no? Y eso va a desgastar la superficie y entonces hay que protegerlo. ¿Y cómo lo protegemos? Con un sistema de pintado. Entonces, lo que han observado ustedes es que yo puedo utilizar la pintura para decoración, la pintura para protección y la pintura para señalización, aparte de otros usos que veremos más adelante. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué pasa aquí? No puedo pasar esto. Ya está. Y la pregunta de cajón, ¿qué es una pintura? ¿No? ¿Qué es una pintura? ¿No? Entonces nosotros vamos a definir qué es una pintura. Cuando ustedes van a un centro, a Sodimac, a Promar, o a un centro, a un autoservicio, piden, dame ese galón de pintura, dice, ¿no? Entonces la pintura tiene ciertos requisitos, tiene ciertos componentes. ¿Qué es una pintura? Una pintura es un envase, tienen el envase, en este caso es una hojalata, y tienen un producto semilíquido, ¿no? De cierto grado de viscosidad, que tiene ciertos componentes. Sus componentes son el ligante, que es un polímero, ¿no? Vamos a ver qué cosa es bueno, ya saben ustedes qué cosa es un polímero. Luego tenemos el solvente, pigmento y aditivos. Son los 4 componentes que van en una pintura. El ligante, el polímero, dependiendo del tipo, porque hay pinturas a base de agua, hay pinturas a base de solvente. Este ligante puede ser una emulsión acrílica o puede ser una resina alquílica o otro tipo de resina. El solvente puede ser agua o puede ser un solvente orgánico. El pigmento puede ser un pigmento inorgánico o puede ser un pigmento orgánico. Y los aditivos, como su nombre le indica, vamos a adicionarles en pequeñas cantidades para darles una característica específica. Por ejemplo, yo quiero impedir que se formen piel o nata en la pintura. Quiero impedir que se formen grumos en la pintura. Quiero acelerar el secado de la pintura. Utilizo unos aditivos que son los secantes. Quiero de repente darle un brillo adicional, pues utilizo ciertas siliconas que me van a dar esa característica. ¿Ok? De repente quiero que
pintura absorba los rayos ultravioleta. Entonces utilizo absorbedores UV. ¿Correcto? Entonces, esos aditivos los voy a adicionar en pequeñas cantidades para que me den características específicas, de acuerdo a la formulación que vamos nosotros a tener. ¿Ok? Bien, pero también hay pinturas no solamente de un componente, sino pueden existir pinturas de dos componentes. Pueden existir un componente A, y puede existir otro componente en otro pote o otro envase, componente B. ¿Correcto? Entonces, cuando yo voy a aplicar, voy a tener que combinarlos. Podríamos establecer entonces que nosotros tenemos, ya avanzando un poco más la parte técnica, tener pinturas que van a secar, ¿no? Que van a obtener la película por polimerización. Otras van a formar película por evaporación. Y otras van a ser por reacción química. Hay otras, además, que pueden ser curadas o formar película por efecto de temperatura. La de polimerización, ¿no? Entonces, cuando esta pintura líquida, la vamos a aplicar sobre una superficie, van a formar una película seca, dura. Aquellas que van a necesitar el oxígeno del aire, para que puedan formar la película seca, se denominan pinturas por polimerización. ¿Correcto? Y para ayudar a este secado, porque puede secar pues en 4 horas, 6 horas, 8 horas, 24 horas o una semana, ¿no? Nosotros necesitamos utilizar unos acelerantes, que son los famosos octobatos o naftenatos de cobalto, plomo y zinc, o también manganeso. Estas son propias de las pinturas conocidas como esmaltes sintéticos. Eso que ustedes comúnmente van y compran en la ferretería. Voy a pintar mi reja de mi casa, voy a pintar mi puertita. Entonces deme un esmalte de color bayo. Eso es pinturas por polimerización, que van a necesitar secar porque el oxígeno, ustedes saben que un polímero normalmente va a tener todavía enlaces dobles, y esos enlaces dobles se van a empezar a romper con el oxígeno y van a empezar a secar, va a seguir polimerizando. Hay otros, como el caso, por ejemplo, de las pinturas al agua, ¿no? Ustedes lo aplican y el agua se va, ¿no? Se va el agua, que en este caso es el solvente. ¿Qué está pasando? Se está evaporando. Se va el agua y tendríamos las pinturas por evaporación. Hay pinturas sintéticas que tienen un alto contenido de solvente orgánico. Un solvente orgánico, por ejemplo, la acetona, ¿no? Puede ser el silol, el tolol, que ustedes habrán hecho en el curso de orgánica, habrán utilizado en algún momento, benzina. ¿Qué sucede? Igual que en el caso del agua.
se va el solvente orgánico y le va a quedar la película seca. Estos son pinturas por evaporación. ¿Ok? Luego tenemos el caso de la de reacción química. Como le mencionaba, ustedes van a tener en dos potes. Uno se le llama componente A y a otro se le llama componente B. Y lo que hacen ustedes es mezclar ambas, esperar un tiempo determinado que se le conoce como periodo de inducción, que permita que los componentes interactúen y aplican, ¿no? Aplican sobre la superficie. Me está haciendo chueco. Aplican sobre la superficie. Al aplicar va a existir un entrecruzamiento. Un entrecruzamiento entre A y B, como una especie de malla, ¿no? Y eso pues le va a dar características adecuadas para ser resistentes a los agentes químicos, a los agentes atmosféricos, a la humedad, por ejemplo, y lo llamamos a estos de aquí pinturas de alta performance. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, recubrir una embarcación que va a estar sometida a agua de mar, utilizo este tipo de pinturas de alta performance. Caso de los epóxicos, caso de los poliuretanos, ¿no? Son pinturas de alta performance. Si yo quiero, por ejemplo, recubrir un avión que va a estar pues sujeto a continuo rozamiento del aire, y ese aire puede contener partículas sólidas de arena, ¿no? Va a pasar por diferentes temperaturas, frío, calor, unos ciclos enormes, entonces tiene que tener propiedades de resistencia. Entonces utilizamos las pinturas de poliuretano, ¿correcto? Bien, pero también hay otras que son menores, pero que requieren, por ejemplo, temperatura, que también son de dos componentes, o mejor dicho, entre comillas, de dos componentes que van en el pote. Por ejemplo, puedo yo tener una alquídica, una resina alquídica, y puedo tener ya el día jueves, vamos a ver algunas características de las resinas alquídicas, un poco de formulación para que ustedes, la idea es que cuando ustedes, es importante que de repente tomen nota, porque en algún momento le va a servir, ¿no? Ustedes no saben qué les puede suceder mañana, ¿no? De repente alguien cae en una fábrica de pinturas y pues ya tiene, ya el profe me explicó esto, entonces le vas, o en una entrevista, ¿usted sabe algo de pinturas? Sí, sí sé que los componentes son A, B, C, D, y que hay evaporación, hay por reacción química, y que la que más utilizamos para lo que es alta resistencia son las de poliuretano y las epóxicas, ¿no? Y hay un sistema de recubrimiento que vamos a aprender por qué necesitamos tener A, B y C en los recubrimientos. ¿Ok? Entonces hay pinturas que se forman, acá tengo una alquídica y acá tengo melamina, una resina de melamina. Entonces cuando están mezclados así en fase líquida, pues no pasa nada, ¿no? Están ahí mezclados. Pero si yo le doy temperatura, lo llevo a 120 o 150 grados, ¿no? 150 grados, estos dos componentes se entrecruzan. Hay una reacción entre ambos y forman una película rígida, sólida, de alta resistencia. Puede ser un alquídico con melamina o puede ser también una resina acrílica. Y esas son las que se utilizan para lo que es la línea blanca. ¿Y cuáles son los productos de línea blanca? Todo lo que ustedes tienen en casa. Refrigeradoras, lavadoras, cocinas. Todo eso corresponde a línea blanca.
Me acuerdo que en CPP, pues, fabricábamos la pintura para Coldex, que era una acrílica modificada, pero acrílica que, pues, formaba película por efecto de temperatura, ¿no? Pues, tenía una pintura, pues, que era formidable, ¿no? Tendríamos que buscar ciertas características porque el hecho de tener temperatura, va a haber un entrecruzamiento, puede ser muy dura. Entonces, cuando tú lo doblas, se quiebra y eso es malo. Entonces, tienes que encontrar el punto exacto para que tenga dureza y tenga flexibilidad, ¿no? Son aspectos muy importantes en el producto que se va a formular. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? De repente por ahí algo que requieran. Pregunten. ¿Nada? Están muy callados ustedes, ¿eh? Bien, continuamos. ¿Qué es lo que sucede? Como ya les he mencionado, la pintura, ¿ya? La que está en pote, cogen su brochita y pinta. Pinta. ¿Listo? Por los mecanismos que hemos mencionado, por evaporación, por polimerización, el oxígeno ingresa acá, o por reacción, ¿está bien? Por reacción, ingresando otra pintura aquí, otro vehículo, se forma una película. Si se evapora, hemos dicho que aquí que los componentes son los siguientes: ligante, solvente, pigmento y aditivo. Si se evapora, ¿quién se va? Se va el solvente. Esto se va. Se elimina esto. Se va. ¿Qué me queda? Me queda el polímero, me queda el pigmento y por ahí algunos aditivos que muchas veces también se evaporan con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Polímero y pigmento. ¿Ok? Entonces me va a quedar, una vez seco, una vez secado, una vez curado es cuando nosotros mezclamos los componentes, esto A y B, me va a quedar el ligante, pintar el ligante polimérico, o sea, la resina. A esto se le llama ligante o también se le llama resina. ¿Ok? Más el pigmento, sólido, no se evapora, va a quedar en la superficie. Y a veces, como yo le mencionaba, la superficie se hace muy dura, entonces necesitamos que tenga cierta plasticidad. Y utilizamos plastificantes, ¿no? BOP, alguno de ellos. Esto de acá, señores, es lo que me va a dar las características a mi pintura. Cuanto más ligante tenga, me va a dar más brillo, me va a dar más resistencia. Cuanto más pigmento tenga, me va a dar mayor cubriente. Cuanto más plastificante tenga, el secado va a ser más lento y la película se va a ver más flexible, pero se va a volver muy pegajoso, entonces tengo que darle pues en las cantidades suficientes. ¿Ok? Estos dos componentes primeros son lo que me dan lo que se conoce como el porcentaje de sólidos. Porcentaje de sólidos. Se recordarán ustedes, por ejemplo, de química 1, química 2, cuando hacían sus experiencias para determinar, por ejemplo, la humedad, ¿no? De una muestra. Hacían pruebas con cromato, con sulfato de cobre, y tenían pues que era azulito, lo secaban y se transformaba en blanco, porque el sulfato de cobre hidratado, captaba el agua de la humedad y eso pues generaba pues un cambio de color, ¿no? Un color azulado.
Y cuando lo secaban, o sea, lo ponían a la estufa, lo que el agua se evaporaba y quedaba pues sulfato de cobre anhidro, y eso pues generaba un cambio de tonalidad blanquecina, y con esa diferencia de pesos calculábamos el porcentaje de sólidos o calculábamos cuánto de humedad se había evaporado, ¿no es cierto? Algo parecido, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuál es el porcentaje de sólidos de la pintura. Porque cuanto más sólidos tenga la pintura, o va a tener más resina o va a tener más pigmento, y eso me va a dar ciertas características a la pintura. Entonces lo que hago es simplemente tomar una muestra, la llevo a la estufa, espero que se vayan los solventes, ya sea agua o ya sean solventes orgánicos, y lo que me queda es en los sólidos, ¿no? Una prueba sencillísima, que esto normalmente se hace para determinar el rendimiento de una pintura. Sabiendo el porcentaje de sólidos, yo puedo calcular el volumen de sólidos, y con eso, con una formulita, voy a determinar cuál es el rendimiento de la pintura, que es muy importante sobre todo para los contratistas, ¿no? Vamos a ver, muchas veces dicen, una pintura es buena cuando es bien espesa, ¿no? Bien espesa. ¿Por qué? El pintor dice, no, cuando es más espesa le voy a echar más agua, y en lugar de tener 1 galón voy a tener 2 galones. Mi rendimiento ha aumentado, ¿no? Falso, ¿no? Yo puedo echarle a 1 galón de pintura medio galón de agua, tengo viscosidad de aplicación, pero mi contenido de sólidos no se han reducido tanto. No es lo mismo que yo tenga 1 galón, vamos a suponer, chicos, que yo tengo 50% de sólidos, ¿ya? 50% de sólidos. Esa es mi pintura. Entonces, si yo le añado 1 galón de agua, de 50 voy a bajar a 25. ¿Sí o no? Voy a bajar a... Ay, caracho. Voy a bajar a 25. ¿Ok? Bajo a 25%. Eso si añado 1 a 1. ¿Qué pasaría? Mira, problema sencillísimo. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de echarle 1 a 1, le echo 1 a 1/4? A ver, ¿cuál sería el porcentaje de sólidos que obtendría? A ver, pensando, chicos. Así a grosso modo. Este 25% es cuando yo le echo 1 a 1. Uno de pintura y 1 de agua. ¿Qué pasará si yo le echo no 1 a 1, sino 1 y 1/4? ¿Cómo salen las indicaciones en los envases? Échele para 1 galón 1/8 de agua. ¿Cuánto sería la cantidad de sólidos? A ver, Jesús Alberto. Jesús Alberto, a ver, ¿cuánto sería? Un aprox, pues, chico, pucha que... Por eso esto de la virtualidad es un problema, porque la gente no participa. En clase sí, caballero, tú lo ves y le dices, oye, sí, responde, ¿no? Estamos en la uni, chicos. La importancia de la participación es importante, ¿no? Es de primer nivel. Eso le va a permitir a ustedes en cualquier sitio poder, pues, comunicarse, ¿no? Imagínense que están frente a su jefe y le hace esa pregunta y ustedes se quedan callados. ¿Qué puedo pensar yo si se quedan callados? ¿Qué puedo pensar? Que simplemente no conocen, no saben, ¿no? Es un mal antecedente. Pero si el alumno dice, profe, pucha, que 50% allá lo voy a reducir a un 25%, pues puede ser, ¿no? Puede ser un 40%, ¿no? Algo así. Ya están se están comunicando. Entonces, ay, caramba, de repente eres equivocado, pero bueno, pues estás ahí participando. Pero si no dicen nada. A ver, si yo lo voy a diluir solamente con 1/8, es porque lo voy a reducir
en un 12.5%. Significa que aquí estaría en un 37.5 o un 40% de sólidos. Pero, ¿de qué va a depender eso? Bueno, va a depender de mi facilidad para que yo pueda aplicarlo. ¿De qué vale que le eche un octavo de agua si la brocha no va a correr? Si la brocha se va a pegar. Entonces, una de las características también bien importante es la viscosidad del fluido. Y cuando se habla de viscosidad, no sé en qué curso lo habrán visto ustedes, hay otro término que se llama tixotropía, ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, un producto bien espeso, pero cuando lo agitas, cae la viscosidad. Es un producto tixotrópico. Bien, sigamos. No hay participación. Profesor, una pregunta. Sí, dime, ahí está. ¿Ves? Sí, eso es lo que... Eso Sí, tiene que ver mucho, eso tiene relación con las pinturas fenólicas para recubrir metales y eso. claro, las fenólicas también es un tipo de pinturas sintéticas, ¿no? Pero ya hace mucho que han dejado de ser usadas, han sido reemplazadas básicamente por las alquídicas. Cuando veamos la parte de los ligantes, o ligantes o resinas, esto se habla, por ejemplo, de las pinturas alquídicas, que son pinturas que son modificadas con aceite, ¿no? Aceite de soya. Entonces, hay 2 o 3 componentes que nos permiten formar las resinas alquídicas, que son el penta, el anhídrido tálico, y sería pues una especie de poliéster. Pero se le echa aceite para que darle más estabilidad al producto. Entonces, cuanto más aceite echas, su secado se hace más lento. Por ejemplo, ¿qué hacen cuando, por ejemplo, yo vendo metales, ¿no? Vendo láminas de metal. Tengo una, donde venden esto, ¿cómo le llaman esto? Cerrajería, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le echan una capa de aceite, porque el aceite impide, puede que el oxígeno pueda penetrar y dañar la superficie metálica. Es una especie de capa aislante. Eso mismo se hace con los poliésteres. Se le echa aceite, no, aceite de soya, o aceite, bueno, antes le echaba aceite de pescado, pero como el pescado ha bajado su producción, entonces, y sus limitaciones para uso, entonces se usa el aceite de soya. Puedo echarle poquito, puedo echarle más o menos, o puedo echarle bastante. Si le echo poquito, menos del 33%, se dice que es una alquídica corta. Si le echo 50%, una alquídica media. Si le echo 70% de aceite, es una alquídica larga. En muchas de las embarcaciones, para la parte de lo que va encima del agua, en los barcos, se utiliza, por ejemplo, resinas alquídicas largas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más contenido de aceite y le va a dar más protección, un poco más de brillo a la pintura. ¿Ok? Las fenólicas han sido usadas hace un buen tiempo, ¿no? Algunas todavía se utilizan mezcladas con ciertos insumos, sobre todo pinturas horneables. Bien, ¿alguna otra consultita? Continuamos entonces. Entonces, lo importante aquí es el tiempo de secado, ¿no? Esto de acá. Y va a depender mucho de estos componentes. Ya veremos más adelante cómo que se juega con estos componentes. ¿Qué determina el tipo de los ingredientes? ¿No? O sea, ¿cuáles son mis ingredientes? Resina, solvente, aditivos y pigmento, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de performance o rendimiento de la película seca, ¿ok? Película seca. Yo quiero gloss, gloss es brillo. Yo quiero brillo. Entonces, si yo quiero brillo, voy a utilizar mayor contenido de resina. Yo necesito resistencia al frote. O sea, lo que sucede, por ejemplo, con una pintura
para tráfico, para señalización. Ahí pasan los carros continuamente, ¿no? Imagínense que pase el carro y una pasada y se fue la pintura. No sirve para nada, ¿no? Entonces tiene que tener resistencia al scrub o al frote, a la abrasión, como se le llama. ¿Ok? ¿De quién depende? Va a depender también de la resina. Resistencia química y resistencia a la corrosión. Va a depender también del vehículo o el ligante. ¿Ok? Por otro lado, también esta resistencia química o resistencia a la corrosión va a depender también de la pigmentación. Hay pigmentos que son inhibidores de corrosión, o sea que pasivan la corrosión, inhiben, se sacrifican en lugar de que se malogre la superficie metálica. Hay otros que generan protección catódica, ¿correcto? Hay otros que actúan como una celda galvánica. Entonces, ustedes saben por sus estudios de química analítica que mucho va a depender el carácter noble del elemento o del metal, va a depender de su potencial, ¿no? Hay algunos que tienen mayor potencial de oxidación, otros tienen mayor potencial de reducción. Entonces, yo, por ejemplo, entre el hierro y el aluminio, o el zinc, por ejemplo, con lo que normalmente se utiliza, hierro y zinc, ¿quién es más noble? El zinc. Entonces, el zinc, como es más noble, se va a sacrificar por el hierro. Entonces, el zinc se oxida. Una vez que el zinc se oxidó completamente, ya pues ya no hay quien proteja al hierro y recién empieza el medio agresivo a corroer al hierro. A eso se denomina protección por ánodos de sacrificio o por en este caso, por sacrificio, ¿no? Por diferencia de potenciales. ¿Ok? Eso lo veremos más adelante. Luego, también pues otro aspecto que, por ejemplo, veíamos el carro de los años 50, de los Capone, de toda esa época, un aspecto importante la estética, ¿no? Yo quiero que tenga buen brillo, ¿no? Y llamativo. Todos los carros, por ejemplo, nuevos, cuando salen de fábrica, tienen un brillo pues excelente, ¿no? Que es llamativo. ¿Y eso de quién va a depender? Va a depender de la resina. Un alto contenido de resina. Para que se dé la performance de esta película seca, brillo, resistencia a la abrasión, resistencia química, efecto estético, va a ser necesario que tengamos ciertas características de aplicación. O sea, no es que yo tenga acá mi superficie, acá está mi superficie metálica, cojo la pintura y lo pinto, bueno, ya está, ya le estoy dando resistencia química, falso. Yo necesito darle las condiciones, ¿correcto? Darle las condiciones. Y esas condiciones se conocen como características de aplicación. Para eso yo requiero preparar la superficie, ¿no? Preparar la superficie. Es como un médico, ¿no? Un médico no es que inmediatamente te aplica, te opera, ¿no? Te tiene que preparar, ¿no? Te tiene que adecuar para que la operación sea exitosa. Tiene que tomarte la presión, tiene que tomarte las características de tu cuerpo, si análisis de sangre, todo, ¿no? Un proceso antes de hacer la operación. Igual sucede en los recubrimientos, si es que uno lo hace a criterio, si es que uno lo hace con la intención de que el recubrimiento dure pues un tiempo adecuado. Entonces yo requiero preparar la superficie. Esa preparación de superficie sigue pues una técnica, ¿no? Es una técnica ya estandarizada, ¿no? Está normado, como se puede hablar, ¿no? Hay toda una tecnología de preparación de superficie. Arenado al blanco, arenado al gris, preparación manual, etcétera, etcétera. Y eso está dado por la SSPS. ¿Ok?
Bien. ¿Qué otra característica tengo que tener en cuenta? Hoy está lloviendo. Si está lloviendo, pues no voy a poder aplicar, ¿no? Salvo que tenga una pintura que me soporte esas condiciones que se están desarrollando, pero ahí no, pues está lloviendo y estoy pintando, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración el ambiente, temperatura y humedad relativa. Más del 85% y no se puede recubrir, ¿no? Lo ideal, pues, un 60%, 65%, hasta 70% de humedad relativa y una temperatura media entre 20 grados, 28 grados, es lo más adecuado. ¿Qué otra cosa tengo que tener en consideración? No es lo mismo pintar con brocha que pintar con soplete que pintar con rodillo. O sea, el método de aplicación también influye en el rendimiento de la pintura. ¿Ok? No es lo mismo pintar sobre concreto que pintar sobre metal. No es lo mismo pintar sobre metal con una limpieza con solvente que aplicar sobre una superficie arenada. Profesor, ¿qué cosa es arenado? Su nombre le indica. Cuando ustedes someten a una superficie a un baño de arena, ¿no? A alta presión, mediante un equipo que se nos conoce como airless. Entonces, esa presión origina que todo el óxido que está ahí presente desaparezca, ¿no? Se elimine y te quede una superficie gris o rugosa que te permite un anclaje adecuado para aplicar la pintura. Profesor, ¿pero habrá otro mecanismo? Sí, hay un mecanismo también por reacción química, ¿no? Mediante tratamiento químico. Yo puedo una superficie que tiene óxido aplicarle ácido fosfórico para la formación de fosfatos y eso también, en cierta forma, le da rugosidad a la superficie para obtener un anclaje adecuado, ¿no? ¿Ok? Bien, no es lo mismo que me seque en 5 minutos que me seque en 8 horas o 10 horas o 12 horas. Entonces, el tiempo de secado también influye sobre la... Profesor, una consulta. Sí, dime. Cuando se hace o sea, depende del tipo de superficie, ¿no? Pero ¿cómo se determina eso? O sea, o ya está la pintura terminada, o sea, tiene que hacer un estudio previo al momento de realizar la pintura. ¿A qué te refieres? ¿La preparación de la superficie? No, me refiero, o sea, al tipo de superficie. Por ejemplo, usted mencionó arenosas, o dependiendo que o el propósito también, ¿no? Pero me refiero, cada pintura tiene un tipo de superficie por la cual se va a pintar, pero, o sea, ¿se necesita hacer un estudio previo para analizar o bastaría, por ejemplo, una embarcación, por ejemplo, o en una planta? ¿Sería necesario un estudio? ¿Y cómo se hacen esos estudios? Lo que tú tienes que ver es dónde lo voy a aplicar. ¿Dónde voy a aplicar la pintura? ¿Qué superficie yo voy a proteger? ¿Es una superficie que se encuentra en la costa, en la sierra, en la selva? ¿Y eso qué significa? Saber el medio. ¿En qué medio va a estar sujeto a esa superficie? Si estoy en un ambiente costero, pues es altamente corrosivo. Entonces no voy a aplicar un esmalte convencional, porque el esmalte no me va a soportar. ¿Y por qué? Porque las alquímicas no van a tener todavía dentro de su estructura, es como decir una malla, ¿no? Imagínense una malla, esas mallas para cernir, como un tamizado. Entonces, cuanto la pintura, por ejemplo, un esmalte normal, convencional, va a tener todavía huequitos entre el enrejado. O sea, va a dejar pasar las sales, por ejemplo. Mientras que una pintura de reacción química, esas mallitas van a tener menor diámetro, menor distancia. Entonces te va a proteger mejor. Y dependiendo del ambiente, por ejemplo, es raro que yo encuentre en la sierra cloruros, ¿no? Entonces no voy a tener ese tamaño de partículas, ¿no? Que puedan penetrar fácilmente las superficies. Entonces, un aspecto que tenemos que tener en consideración es, primero, ¿dónde lo voy a aplicar? Segundo, ¿qué protección yo requiero?
Tercero, ¿a qué va a estar sometido? Si va a estar sometido, por ejemplo, al agua de mar, voy a introducirlo, voy a sumergirlo, entonces es necesario que le dé una protección adecuada. Y eso no tan solo significa una capa, puede significar 2, 3 capas. Y ahí llegamos a lo que es un sistema de protección. Un sistema de protección que incluye preparar superficie, arenar. Hablamos, por ejemplo, de agua, inmersión en agua. Necesito preparar superficie. Necesito aplicar una superficie, una pintura que me adhiera a la superficie, que es lo que se denomina un imprimante. Necesito protegerlo por barrera, o sea, darle espesor de película. Es lo que se denominan los primers de alto espesor. Y necesito, bueno, que se vea bonito, ¿no? Es el acabado. O sea, no es tan solamente una pintura, puede entrar 3, 4 o hasta 5 recubrimientos. Y eso va a depender mucho de cuánto quiero protegerlo y a qué va a estar sometido. ¿Ok? Bien. Entonces el tiempo de secado también es importante y el tiempo de block, que viene a ser el tiempo de gel que pueda producirse entre los componentes. Por ejemplo, nosotros decíamos, ya, yo tengo A y tengo B, ¿no? Y lo voy a decir que lo voy a mezclar. Lo mezclo. Al mezclar A y B, ¿qué va a suceder? Va a suceder que van a entrecruzarse, van a empezar a reaccionar. Y alguien dirá, pues, profe, pero ya empiezan a reaccionar. ¿Y qué tiempo me va a durar esta mezcla? Porque están mezclados, están reaccionando. Y si reaccionan, van a formar película, ¿no? Van a empezar a solidificarse. Entonces es lo que se denomina tiempo de gel, tiempo de vida de la mezcla. Porque alguien puede decir, profe, pero si no pasa nada, ¿por qué no lo venden ya mezclado? ¿No? No lo venden mezclado porque tienen un tiempo de vida, un pot life le llaman. Pasa 8 horas y esto se hace como un queso, ¿no? Se hace se hace con una piedra. Entonces, eso me indica que yo tengo que utilizarlo o preparar la cantidad suficiente para mi jornada de trabajo. Si me sobra, yo sé que, por ejemplo, a las 8 horas, 10 horas, ya eso me va a dificultar aplicarlo, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son sus componentes? Ya lo hemos dicho, son 4 componentes. Vamos a detallar alguno de ellos. Vamos a hablarnos un poquito para el rol de los ligantes. Los ligantes, hemos dicho qué cosas son. La resina, ¿no? Se le conoce también como vehículo, tome nota, vehículo no volátil. ¿Qué significa no volátil? Que no se evapora. ¿Ok? Hay otro que se le denomina vehículo volátil. ¿Quién es el vehículo volátil? A ver quién me responde. ¿Cuál sería el vehículo volátil? El solvente, ¿no, profesor? El solvente. Muy bien. El solvente es el que se va a volatilizar, se va a eliminar, ¿no es cierto? Entonces esto no queda en la superficie, pues, ¿no es cierto? Ok, mucho cuidado con estos dos términos. ¿Eh? Vehículo volátil son los solventes, que puede ser agua, puede ser un solvente orgánico, y el vehículo no volátil es la resina. Esto es importante para cuando se quiera determinar la cantidad de sólidos, el rendimiento de una pintura. ¿Qué es lo que nos va a dar el vehículo no volátil o ligante? Adhesión al substrato, o sea, la facilidad que se pueda adherir a la superficie. Obviamente, para que se adhiera, necesitamos preparar la superficie.
por varios mecanismos, dependiendo cómo está la superficie. Si tiene óxido, si es óxido ligero, ¿no? En grado 1, por decir, puedo utilizar lo que es una limpieza con ácido fosfórico, lo que se denominan, no sé si en el mercado alguna vez habrán comprado, los acondicionadores de metal, ¿no? Entonces, eliminan óxido ligero y te queda una superficie, lo limpias y inmediatamente recubres. Pero si el óxido es agresivo, ¿no? Ha crecido, se ha hecho como un cáncer, entonces preparas mediante arenado, ¿no? Arenado al blanco, se le llama. Sobre todo embarcaciones, para asegurarte la adhesión al substrato. Cohesión de la película es otra de las características que te va a dar el ligante. La continuidad, fuerza, dispersión y propiedades del pigmento, ¿no? O sea, yo voy a mezclar el ligante con el pigmento, ¿no? Entonces, si el ligante no tiene mucha afinidad por el pigmento, no me va a permitir incorporarlo. Entonces, yo necesito que tenga esas características, que me permita dispersar adecuadamente el pigmento, ¿no? Luego, esto nos va a regular, ¿no? La estabilidad del secado, ¿no? Estabilidad del secado. También me va a permitir el mecanismo del curado, ¿no? Cuando obtenemos, por ejemplo, de dos componentes, A y B, ¿no? Entonces, el tipo de ligante me va a regular el tiempo de curado. ¿En qué tiempo va a secar? ¿No? ¿En qué tiempo se va a entrecruzar? Lo que le decía, por ejemplo, de las 8 horas, ¿no? Importante para el caso de los epóxicos y de los poliuretanos. El efecto de la viscosidad, ¿no? Hay ligantes que son de baja viscosidad y hay ligantes que son de alta viscosidad. Lo más adecuado es que tengan viscosidad baja, que te permita pues incorporar la cantidad suficiente de pigmentos, ya sea pigmentos de color o pigmentos pigmentos inhibidores o lo que son pigmentos llamados también cargas. ¿Qué cosa nos va a dar también en los ligantes? Resistencia a la corrosión, resistencia al agua, resistencia química, resistencia a los rayos ultravioleta, durabilidad al ambiente, propiedades mecánicas, dureza, flexibilidad, rugosidad, abrasión, ¿no? Resistencia al impacto, etc. Entonces, mucho de las características de los recubrimientos van a depender de las resinas, ¿no? De las resinas. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que formular adecuadamente nuestra pintura de alta performance para obtener esos requisitos. Si a mí me dicen, yo necesito que tenga este recubrimiento buena resistencia a la abrasión, entonces tengo que formularlo de acuerdo a esa característica. Resistencia al impacto, de repente tengo la epóxica y la poliamida mezcladas, pero a menor cantidad de poliamida, más dureza. Y al tener más dureza, ustedes lo golpean y plum, se quiebra. No tiene resistencia al impacto. Entonces tengo que echarle mayor cantidad de melamina o poliamida, ¿no? Poliamida para darle mayor flexibilidad. Entonces eso va a depender mucho de las características de los componentes. Profesor, una pregunta. Sí. Había mencionado que la resina tenía también su relación con el brillo, pero ¿y cómo es en el caso de las pinturas satinadas, esas que están ahorita muy comercializadas en el tema del aspecto mate, que no atrapa mucho polvo? ¿Qué se hace en ese caso? Ya. Miren, aquí, por ejemplo, estamos viendo el rol del ligante, ¿no? ¿Ok?
estamos diciendo de que una de las características que me da el ligante es el brillo. O sea, cuanto más resina tenga, va a tener más brillo. Si yo le echo menos cantidad de ligante, o sea, menos cantidad de resina, entonces el brillo disminuye. Para obtener una pintura satinada, de hecho, yo tengo que encontrar un término medio. ¿Entre qué? Entre esto que está aquí, el pigmento y la resina. Entre ambos. Tengo que encontrar un término medio. ¿Y cómo lo hago? Voy a utilizar pigmentos extendedores es el término, que son los carbonatos de calcio, que son unas tizas que me reducen el brillo, ¿no? Y eso va a depender también mucho del tipo de formulación que estamos haciendo. Por el caso, por ejemplo, de que tú mencionas, seguro que has escuchado hablar de los látex satinados, ¿no? Entonces, un látex satinado es simplemente contienen una cierta cantidad de cargas que permiten tener un brillo moderado, para ello se requiere también de emulsiones acrílicas o vinilacrílicas que tengan pues esas características, porque no todos generan pues brillo. Normalmente las emulsiones vinilacrílicas generan látex del tipo mate. Entonces se utiliza un ligante especial que pues te da esa característica de tener brillo y un acabado medio satinadito, ¿no? Que es lo último que se está utilizando. Bien. Estos son los ligantes comunes. Alquílicos, que es para los esmaltes sintéticos, acrílicos, ¿no? Los nitrocelulósicos, que es para la línea de maderas, la laca selladora, las lacas cristales, los ducos, todo lo que es repintado automotriz se utiliza con nitrocelulosa. Las resinas epóxicas y los agentes de curado, que son las poliamidas, las aminas, son lo que les mencionaba, las pinturas por reacción química, al igual que la resina de poliuretano, ¿no? Que utilizan poliéster y isocianato, ¿no? Que ese es su catalizador. Las resinas vinílicas, que es lo que mencionaba su compañero, para la línea de látex utilizamos estos tipos, PVC, de PBOH, o alcohol polivinílico, por ejemplo, para las colas sintéticas utilizamos el alcohol polivinílico, los estirenos y el bague también se utiliza para ese tipo de pinturas. Hay otros ligantes como es el asfalto y el coaltar, ¿no? El coaltar es un tipo de bitumen tipo asfalto que se utiliza para proteger la superficie de los barcos. Un barco es así. Este es un barco. Hay dos partes en el barco. Así, una parte que es la que está en la parte superior. Aquí están las casetas, toda la figura, ¿no? Las bodegas. Y una parte que está inmersa en el agua. A esta parte de aquí es lo que se le conoce como obra viva. ¿Ya? Obra viva. Y lo que está arriba es lo que se denomina obra muerta. La que está expuesta al ambiente. Y la que está expuesta al mar, al agua, es la obra viva y esta es la obra muerta. Así a grosso modo, para que sepan más o menos. Y esta es lo que se denomina la zona o la franja de flotación, zona de flotación. ¿Ok? Zona de flotación. Son las tres partes de una embarcación. En la parte de la obra viva, como va a estar sujeto a un medio agresivo, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recubre de la siguiente forma. Vamos a esperar que no me falle la mano. Aquí, primero, acá está la superficie metálica. Esta es la superficie metálica.
Primera capa, lo primero preparamos la superficie. Esto ya se hace en dique seco. Se prepara la superficie, se bombardea con arena a alta presión, se elimina el óxido, se eliminan los crustáceos y aquí se aplica una primera capa delgadita, lo que se denomina un show primer, ¿no? Un show primer o wash primer, que tiene en su constituyentes un tetraoxicromato de zinc que se utiliza como pasivador. Luego viene una segunda capa, o mejor dicho, tres capas de este producto, coaltar. El coaltar es como una brea, ¿ya? Entonces, se mezcla con pintura, con resina epóxica y su agente curado, o sea, serían de dos componentes. ¿Para qué? Para darle espesor, protección. Aquí le damos protección. Aquí lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Darle adherencia. Esto le damos adherencia mediante el show primer o wash primer. Luego le damos espesor de película, estamos protegiendo. Y al final se le da también una capa de, estamos hablando de lo que va en el agua, un anti-incrustante, que es lo que se conoce como anti-foulings. Los anti-fouling lo que hacen es evitar la incrustación de material vivo, acuático, ¿no? Que son los choros, las algas, que hacen que estos se peguen acá, estos se van a pegar acá, y al pegarse van a aumentar el espesor de la película y obviamente le van a restar movilidad al barco, ¿no? Le restan movilidad. Entonces hay que evitarlos. Y para eso se utiliza una especie de veneno, ¿no? O sea, un producto que también está normado, que es el antifouling F105, que evita pues la incrustación por parte de estos organismos acuáticos, ¿no? Bien, ese es un sistema que se utiliza bastante en la parte de la obra viva. Actualmente, por ejemplo, esto del antifouling F105 en algunos países ya se está cambiando por cuestiones de toxicidad, porque el cobre es un veneno, ¿no? Óxido de cobre se utiliza bastante. Por protección al medio acuático se está utilizando productos a base de estaño, ¿no? Que es un poquito más amigable con el medio ambiente. Bien. Según el segmento que vamos a utilizar, por ejemplo, si lo voy a usar, por ejemplo, para pinturas arquitectónicas, o sea, decoración, condominios, edificios, casas. Para interiores, o sea, parte interna de los domicilios, vinilacrílicas, ¿no? Estamos hablando de látex, ¿ah? BAE, ¿no? Vinil estireno. Podemos utilizar alquílicas también, modificadas, o acrílicas estireno. De hecho, las que tienen mayor performance, mayor resistencia son las acrílicas estirenadas, pero obviamente su precio es casi el doble de la vinilacrílica, que son las que más se usan. Ya veremos en cuanto a formulación de cómo podemos lograr la semejanza en cuanto a la lavabilidad entre una vinilacrílica y un acrílico estirenado. Exteriores, para exteriores yo requiero mayor resistencia, entonces puedo utilizar un acrílico puro, que es por ejemplo el Supermate vencedor, ¿no? Utiliza este tipo de resina, por eso que cuesta pues carísimo, está más de 80 soles. O un acrílico estirenado, ¿no? O un alquílico, pero generalmente es acrílico y acrílico estirenado, ¿no? Si quiero, por ejemplo, pintar mi fachada, tengo que utilizar pues un acrílico estirenado para darle pues mayor protección. Luego tenemos para productos de acabado, bueno, si es líquidos, pueden ser acrílicos, epóxicos, uretanos, alquílicos. En polvo también hay pinturas en polvo, epóxicos, poliésteres, uretánicos, híbridos. Curados por radiación, los vinílicos, poliésteres, acrilatos,
epóxicos oligoméricos, entre otros, ¿no? Para un propósito especial, o sea, un uso adecuado, un uso específico, puedo tener los epóxicos, los uretánicos y los acrílicos y los alquílicos para propiedades anticorrosivas, ¿no? Por ejemplo, un alquílico largo en aceite lo puedo usar para obra muerta, como un anticorrosivo. Los acrílicos de igual forma, ¿no? Los epóxicos y los uretánicos son los más utilizados, pero también hay otros que, por ejemplo, a base de caucho clorado, que se usan bastante, sobre todo, por ejemplo, en la industria farmacéutica, para lo que es la protección de las superficies de los laboratorios, ¿no? De los hospitales. Pero ya hace mucho que se está dejando de lado ese uso. La pintura para piscina, por ejemplo, también eran a base de caucho. Ahora se están utilizando epóxicos. Para repintado de carros, por ejemplo, se usan acrílicos, uretánicos, epóxicos. Y para las pinturas para tráfico, acrílicos y epóxicos, ¿no? Últimamente se están formulando, por ejemplo, pintura de tráfico base agua. Por ejemplo, tengo un trabajito que estoy haciendo. Formulación o optimización de estos tipos de pintura de tráfico a base de agua. Luego el otro componente es el solvente, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer el solvente? Reducir la viscosidad, ¿no? Es una característica muy importante. Me va a dar nivelación, flujo, nivelación. Formación de película también, es decir, me va a dar el solvente. Entonces yo puedo usar el solvente adecuado. En el caso, por ejemplo, del látex. Yo quiero que el látex tenga buena nivelación, entonces utilizo un solvente, que es el etilenglicol o propilenglicol, para que me dé esas propiedades, o también un texanol, un producto comercial. Necesito que me eliminen, por ejemplo, las cáscaras de huevo. La cáscara de huevo es como si fueran la apariencia del huevo, ¿no? El huevo que comemos es medio rugosito. Entonces, el solvente ayuda a eliminar esa apariencia, ¿no? Bien. En algunos casos, por ejemplo, también ayuda a lo que es humectar y a la adhesión de las pinturas a las superficies, pero son limitadas. Más es reducción de viscosidad, nivelación y formación de película. Acá tiene, por ejemplo, uno de ellos. Esto aquí es el tolueno, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Químico orgánico, tolueno, muy utilizado en la industria. El otro componente es los pigmentos, ¿no? Entonces, acá tiene, por ejemplo, una serie de pigmentos. Acá la intención, ¿cuál es la intención? Darle color a la pintura. Estos son los que me van a dar color, me van a dar opacidad, ¿no? ¿Ok? Resistencia al ambiente, en algunos casos, por ejemplo, los óxidos de hierro son muy resistentes al ambiente, a diferencia de los óxidos de los compuestos orgánicos, los pigmentos orgánicos, que tienen poca resistencia a la luz. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, pintar el exterior de un edificio, no lo voy a pintar pues de un color con pigmentos orgánicos, sino lo pinto con pigmentos inorgánicos, con óxido de hierro, que me van a dar mayor solidez a la luz. También hay algunos que absorben los rayos ultravioleta, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de titanio, ¿no? Ahí justo está el dióxido de titanio, que se utiliza en tratamiento por fotocatálisis, ¿no? Para lo que es el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Se utiliza bastante el dióxido de titanio. Bien, hay otros pigmentos que son conocidos como pigmentos funcionales. Estos incluyen los pigmentos tales como el fosfato de zinc y el zinc propiamente dicho, que nos van a dar propiedades de resistencia a la corrosión, ¿no? Les hablaba, por ejemplo, del hierro, que es el metal, el hierro naval, acero naval. Bueno, obviamente es un gran porcentaje de hierro.
Entonces, yo quiero protegerlo, ¿no? Entonces, para protegerlo, que posiblemente lo vean ustedes en el curso de corrosión, necesito un pigmento que se sacrifique. Entonces, utilizo el zinc, por ejemplo, ¿no? El zinc se va a sacrificar en lugar del hierro y pues me va a proteger la superficie. O bien puedo utilizar también lo que es el fosfato de zinc. Ya es un pigmento. El hecho de tener zinc en su estructura pues nos da esa característica de actuar como un pigmento funcional, ¿no? ¿Ok? Que es diferente a estos de acá, por ejemplo, los titanios, los óxidos de hierro me van a dar intensidad de color, me van a dar opacidad. Este de aquí me va a dar resistencia a la corrosión, que puede actuar directamente, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las pinturas ricas en zinc, que tienen en su constitución, son de 3 componentes, A, B y C, viene el polvo de zinc, y ese es el que va a actuar como pasivante. Puede ser por barrera, cuando pues aumentamos el espesor de la película, o por sacrificio, ¿no? Son las acciones que tienen estos pigmentos. Pueden utilizarse para el control de hongos y bacterias, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes de repente les han recomendado, ¿no? Piedra atleta, aquellos que juegan fútbol o que constantemente hacen ejercicio, deporte. Tenemos, bueno, yo también he tenido en mis épocas juveniles ese problema después ¿no? del pie atleta, porque pues constantemente estás jugando y se generan pues esos hongos indeseables. Entonces te recomienda, échate pues óxido de zinc, ¿no? El óxido de zinc te echa como polvo en forma de talco y te va a eliminar ese pie atleta, ¿no? Entonces se utiliza también para lo que son recubrimientos. Por ejemplo, hay zonas en las cuales de las casas se honguean, ¿no? No sé si habrán visto ustedes en una superficie media grisácea, media negruzcas, por puntos, eso es hongos, ¿no? Entonces esto se hace un tratamiento y se le añade un contenido de óxido de zinc en la pintura que se genera pues la eliminación de estas bacterias. Aparte que podemos echarle unos aditivos ya específicos para eliminar pues los hongos, ¿no? Pero en forma natural podemos utilizar el óxido de zinc. Otras características, por ejemplo, puede ser la impermeabilidad, ¿no? Se usa la mica, el aluminio en forma de láminas, en configuración laminar. Entonces, es como si tuvieras una capa y encima otra capa y así en forma de láminas, y eso actúa como un impermeabilizante. O sea, impide que la humedad penetre. Otros pigmentos funcionales son aquellos como se utilizan para retardar el fuego, ¿no? Que son los fosfatos de amonio y los óxidos de antimonio, ¿no? Se utilizan para pintura, por ejemplo, los chalecos para lo que son los bomberos, ¿no? Se requieren pues retardantes del fuego. Antifouling, lo que les había mencionado en la parte de los recubrimientos para barcos, utilizamos el óxido de cobre. Podemos utilizar también como barnices aislantes, ¿no? Algunos extendedores muy utilizados son el talco y la sílica. Y también, como hablaba su compañero de las pinturas satinadas, usamos las tizas, ¿no? Los clays, son tizas o caolines que nos permiten reducir el brillo del recubrimiento. Bien, se nos va el tiempo. Bueno, algunos aditivos, tenemos aditivos para modificar la tixotropía,
¿no? A modificantes reológicos, la viscosidad del fluido. Es conveniente, yo puedo tener una pintura espesa que es adecuada para los pintores, ¿no? Porque dicen que es muy espeso y bonito, me rinde más, pero que sea tixotrópico significa de que lo agite, inmediatamente cae la viscosidad, llega a una viscosidad de aplicación. Son aditivos que controlan el flujo, no son otro tipo de aditivos, agentes humectantes, dispersantes. Bueno, acá tenemos varios aditivos, que lo veremos cuando empecemos a ver la parte de formulación. No sé si tendrán 5 minutos, chicos, para poder explicarles un poquito la parte de acá o lo continuamos mejor el día jueves, ¿sí? Porque nos falta regular. Sí, nos falta bastante. Una consulta, el día jueves, ¿ustedes tienen 2 horas el lunes y 2 horas el jueves o son aulas diferentes? Por favor, 2 horas el lunes y 2 horas el jueves, profe, todos juntos. Ya, ok, entonces el día jueves continuamos, vamos a tratar de avanzar mucho, no hablar mucho y ver la parte de, por ejemplo, la importancia del costo de la pintura, cómo se determina el costo y cómo se produce, ¿no? Que me parece que es lo más interesante. Voy a tratar de conseguirles algunas fotos de algunas de las empresas en las cuales se ha asesorado, en Pintura Majestad, ¿no? Otras pinturas, para que vean los procesos de fabricación de cómo se realizan la fabricación de las pinturas y lo tengan pues como base de datos para cualquier oportunidad de chamba que les pueda surgir a ustedes, ¿no? O de repente por ahí alguien que tenga pues un pequeño capital pueda pues incursionar en este mundo, ¿no? Y no es nada difícil, es cuestión simplemente de tener capital y la gana de hacer las cosas. Y como yo le digo siempre, todo negocio requiere pues así como los socios de la conquista, uno que ponga la plata, otro que ponga la parte técnica y uno que ponga la parte de comercialización, ¿no? Entonces, necesitamos, ustedes como ingenieros, futuros ingenieros, van a tener que conocer la parte teórica, la parte técnica del proceso. Es importante que se unan a alguien que conozca el mercado, ¿no? Que conozca ya de las ventas, porque es importante conocer a los clientes, quién es bueno, quién es malo, quién paga, quién no paga. Y segundo, y tercero, alguien que ponga el capital, pues, ¿no? Alguien que tenga un minero, qué sé yo, que quiere incursionar en este rubro, que ponga el billete, como se dice, y formar pues un equipo de trabajo y con honestidad y gana de emprender, pues pueden lograr pues hacer sus propios jefes, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Lamentablemente las universidades, al menos en las nacionales, nos enseñan a ser dependientes de las empresas. Lo que nosotros debemos de gestionar es que ustedes, una vez terminados, puedan pues generar su propio negocio, su propia empresa, puedan emprender negocios y pueda pues surgir, ¿no? Ser sus propios jefes. De hecho, todos estamos sujetos a caídas, puede darse el caso de que no lo logren la primera, pero está en el estudiante, en la persona, pues frente a la caída, superarlo y seguir adelante, ¿no? No es que ustedes se emprenden y ya todo me va a ir de cañón, ¿no? Van a tener dificultades, de repente primeras caídas, pero como son jóvenes van a poder pues superar eso y continuar en la brega, ¿no? ¿Ok? Bien, chicos, entonces nos vemos el próximo jueves. Espero que les haya sido interesante esto y de utilidad para su vida profesional. ¿Alguna consulta?